Un mago, completamente tranquilo, observa a una criatura desde la distancia mientras nuestro narrador nos introduce en la historia. Nos cuenta que nuestra historia tiene lugar en un mundo donde los humanos deben enfrentarse a amenazas verdaderamente enormes y redondas. La joven, saludable y enérgica, sigue observando al monstruo, que ahora está en plena batalla contra unos goblins. Por supuesto, estábamos hablando de esa amenaza, ¿cierto? Es una criatura gigantesca y cada parte de su cuerpo parece estar cubierta por una armadura natural, lo que la hace aún más intimidante. El protagonista menciona que ahora es un monstruo sin nombre, pero que alguna vez fue conocido por su nombre humano, Unos. Hasta hace poco, era un humano normal, así que no entiende cómo pudo haberse transformado en una bestia colosal que ya no puede comunicarse con los humanos. No le cabe duda de que la sospechosa propuesta que le hizo un genetista en el pasado tuvo algo que ver con esto. Por supuesto, nuestro monstruo tuvo sus reservas cuando lo reclutaron, pero había una guerra mundial en marcha, así que cualquier cosa era posible. Como si eso no fuera suficiente, la máquina frente a él indicaba que el año era 1872, aunque él había participado en el experimento cuando tenía apenas 18 años, y eso fue en el año 1648. Eso significa que nuestro joven estuvo dormido por unos 200 años. Vaya, parece que no tuvo mucha suerte, ¿verdad? Claramente, se ve confundido e incrédulo ante toda esta situación. Si esto es cierto, ¿por qué lo habrían dejado abandonado durante 200 años? ¿Y qué habrá pasado con su tierra natal, el Imperio Florídico? Recuerda a su familia y se da cuenta de cuánto tiempo ha pasado mientras dormía. Pero no sirve de nada lamentarse antes de tiempo, necesita pruebas de lo que realmente está ocurriendo. Nuestro monstruo decide salir al mundo exterior, pero primero debe encontrar la salida, esforzándose por pasar a través de un estrecho umbral. Mientras camina, nota que el lugar está lleno de cadáveres. Entre un montón de chatarra, encuentra un fósforo, el cual usa para iluminar su camino, sintiendo una extraña emoción. Ahora con algo de luz, sigue avanzando, sus delgadas piernas resonando contra el suelo, hasta que se topa con lo que parece ser un gran problema. El lugar tiene una puerta enorme y pesada, y no hay electricidad para usar los controles que la abrirían. Se pregunta si en la habitación de la que salió habrá alguna fuente de energía auxiliar, y piensa que, de no haber despertado, probablemente habría terminado igual que los otros cadáveres. ¡Qué horror! Aquella barrera gigantesca era demasiado para que un humano pudiera abrirla o romperla con pura fuerza bruta. Pero nuestro monstruo empezaba a darse cuenta de que ahora era una bestia hecha de puro músculo. Tal vez algo se podría hacer. Decide poner a prueba su fuerza y lanza un puñetazo descomunal contra la pobre puerta. Pero, a juzgar por su expresión, la estructura tenía otros planes. Rodó por el suelo de dolor, pero por suerte no se rompió nada, ni siquiera la puerta. Para su decepción, poco a poco, nuestro héroe se recupera. Al menos parece que la puerta está cumpliendo su función. Todo indica que esta es la única salida del complejo subterráneo. Bueno, si no logra salir, ya sabemos cuál será su destino. Se siente un poco frustrado y asustado, golpeando la barrera repetidamente, pero sigue firme e intacta. Tras todo su espectáculo, se da cuenta de que la puerta no tiene ni un rasguño, y, de repente, se siente más relajado y menos estresado. Usando un poco su cerebro, entiende que este lugar debió haber sido diseñado para soportar la furia de un monstruo como él. En un momento de claridad, se le ocurre una buena idea. Esa puerta estaba construida para resistir a seres como él. Pero, ¿habría un camino más débil? Esto tenía que ser la solución, y nuestro héroe se sintió confiado. Y, como era de esperarse, tenía razón. Con un esfuerzo monstruoso, una puerta comenzó a ceder. Entre crujidos y chasquidos, una salida empezó a abrirse. A juzgar por el desempeño de nuestro héroe hasta ahora, podemos estar de acuerdo en que los experimentos fueron un éxito. Parece que las paredes de este complejo no son rival para él. Con solo la fuerza de una mano, es capaz de destruir rocas enormes. Con un muro menos en su camino, se da cuenta de un pequeño problema. Parece que el próximo obstáculo no se puede resolver a puñetazos. Pero nuestro héroe es resistente, y una escalada de 60 metros por una pared lisa no sería un problema. Finalmente, ese ser monstruosamente poderoso estaba afuera. No tenía idea de dónde estaba y necesitaba encontrar un lugar alto para orientarse. Notó que su fuerza física no era la única mejora que había recibido. Ahora, desde su nueva posición elevada, tenía una gran ventaja. Este era el momento perfecto para usar otra de sus mejoras, una capacidad de aumento visual. Usando esta función, nuestro héroe puede ver detalles con gran nitidez y se pregunta si podría hacer zoom en ciertas cosas. Sigue observando desde arriba y decide intentarlo. El bosque parece interminable, sin importar cuánto se esfuerce por ver su final. Definitivamente, en el imperio del que venía no había un bosque tan vasto. Una melancolía lo consume cuando se da cuenta de que esto podría significar que realmente han pasado 200 años. Pero en el siguiente instante, se siente completamente tranquilo y sereno. Esta era otra función de su nuevo ser, la supresión emocional. Nuestro héroe admitió que era una habilidad bastante conveniente para su situación actual, pero, por otro lado, se horrorizó al pensar en lo seriamente que los científicos se tomaron la idea de convertir humanos en armas. Con una nueva determinación en su mente, se agachó, y, en el siguiente instante, saltó desde esa enorme colina. Aterrizando sin recibir ningún daño, como un meteorito estrellándose contra el suelo, declara que está decidido a no convertirse en un arma.
Continúa su camino, usando su velocidad sobrehumana para atravesar el bosque, hasta que se topa con algo inesperado. Ha encontrado una estructura gigantesca que parece una nave aérea sumamente sofisticada. Aprovechando su potencial, forzó su entrada. Ingresó fácilmente y notó que el interior estaba hecho un desastre. En una esquina, vio algo interesante. Eran registros de vuelo, y descubrió que esta era una nave del reino de Canaán. Los registros indicaban que la nave fue atacada por un monstruo, lo que causó su destrucción. Según lo escrito, esto ocurrió hace 200 años, confirmando sus sospechas. Nuestro héroe evaluó la situación y se dio cuenta de que podía determinar su ubicación basándose en la información que encontró en el libro. Con un pequeño frasco de galletas en la mano, notó que ya no sentía hambre. Le pareció inquietante y comprendió que ahora tendría que recordar conscientemente alimentarse, ya que el hambre ya no le serviría de aviso. Decidió dirigirse hacia el este, sabiendo que había una ciudad en esa dirección, probablemente con gente, y aunque estuviera destruida, aún podría recolectar información. Esperaba que fuera la ciudad que conocía, aunque no tenía muchas esperanzas. Pero entonces, comprendió que, si las cosas eran como sospechaba y realmente había personas allí, lo verían como un monstruo aterrador. Justo cuando se daba cuenta de que no sería una buena idea, un olor tan fuerte y horrible lo golpeó de lleno, como si le hubieran dado un puñetazo en la cara. Preguntándose qué podía estar mal, intentó taparse la nariz, cuestionando qué clase de hedor tan espantoso era ese. En medio de su angustia, le pareció notar algo. Se lanzó entre los arbustos, pensando que tal vez había encontrado la fuente del hedor. Desde detrás de una espesura, nuestro héroe se reveló. Tal como lo esperaba, acababa de descubrir la causa de ese apestoso aroma. Un claro lleno de asquerosos goblins comiendo y celebrando. Aparte de los vídeos y ciertos mangas educativos que había leído, esta era la primera vez que nuestro protagonista presenciaba una situación como esta en persona. Pero podía apostar que el olor no debería ser tan terrible. Las cosas debieron haber sido realmente duras para los elfos. Aún oculto entre los arbustos, nuestro monstruo favorito decidió actuar. Apretando los puños, adoptó una postura digna de un héroe. Sabía que todas sus capacidades físicas eran absurdamente elevadas, pero no tenía idea de cómo funcionarían contra monstruos. Los apestosos goblins fueron tomados por sorpresa. Finalmente emergió de los arbustos con una mirada feroz e imponente, como un auténtico héroe monstruoso. Con un estallido de poder, saludó a los goblins a su manera monstruosa. Las despreciables criaturas no tuvieron oportunidad y salieron volando en todas direcciones con su poderoso ataque. Bueno, eso es todo. Goblins siendo lanzados por los aires en todas direcciones. ¿Qué palabras serían ideales para describir esto? ¿Tal vez carnicería? ¿Masacre? ¿Exterminio? No, eso no suena del todo correcto. Por supuesto, el mejor término sería infernal. Claro, los goblins no son exactamente monstruos grandes, y probablemente por eso casi tuvimos un espectáculo en solitario de nuestro héroe. En medio de la acción, se dio cuenta de que realmente estaba disfrutando esto. Era como el juego perfecto. Y, como era de esperarse, era increíble. En una ciudad, Liesel se sintió incómodo cuando le preguntaron sobre su dinero. Le dijeron que si subía de rango podría acceder a mejores trabajos. Pero Warner se acercó al joven quejándose de que ya no quedaba nada por explorar. El hombre estaba completamente fascinado por la forma en que la mujer se movía, por decirlo de alguna manera. Parecía muy impresionado con el bienestar de la mujer. La amable maga dijo que tal vez lo dejaría abrazarla si se convertía en un hombre mejor, justo antes de que fueran interrumpidos por alguien. Era Lena, la hermana de Liesel, quien cuestionó a la maga sobre asumir la responsabilidad de explorar el bosque. Bien, ella estaba con otro chico. La joven saludable confirmó y dijo que no quería escuchar sobre el deseo de su hermano mayor de explorar el gran bosque de Florida. Parece que alguien no estaba muy contento con la vestimenta de la chica. En otro rincón, una joven luchaba mientras unos asquerosos goblins la acosaban. A medida que las criaturas se volvían cada vez más agresivas, una de ellas se preguntó cómo habían acabado en esta situación. La chica concluyó que simplemente fue mala suerte. Ahora nuestro gran héroe entra en acción. Con un puñetazo colosal, golpea a un monstruo más grande que él, y eso que él no es precisamente pequeño. La enorme criatura claramente no esperaba que nuestro protagonista fuera tan poderoso. Finalmente, el monstruo sucumbe ante el poderoso monstruo de la justicia. Luego, percibe un aroma delicioso. Así es, ahora podrá disfrutar de una cena suculenta. Mejor que solo derrotar a su enemigo es poder comérselo. Suena un poco extraño. Bueno, al menos nuestro héroe estaba agradecido por la comida. Con un gran bocado, saborea su premio. Pero algo no parece estar bien. Se siente un poco mal. Bueno, mejor afuera que adentro, ¿cierto? Así que decide deshacerse de todo y arrojarlo al agua. Nuestro héroe se da cuenta de que su sentido del gusto sigue funcionando como cuando era humano, y sin una preparación adecuada, comer será complicado. Después de beber un poco de agua, se siente renovado. Todavía está en shock por haber despertado y descubrir que se había convertido en un monstruo incapaz de hablar el idioma humano. Pero aún así, necesita alimentarse adecuadamente y vivir. Quién sabe, tal vez encuentre una forma de volver a ser humano, y más allá de eso, tal vez incluso encuentre a sus hermanas o a sus descendientes. Encuentra consuelo en el hecho de que su familia tiene genes femeninos fuertes, y aunque algo le haya pasado al imperio, ellas podrían haber sobrevivido. Gob, está claro que disfruta ser el monstruo más temible en el que se ha convertido. Además, se siente muy confiado en sus habilidades.
Sería perfecto si pudiera hablar con normalidad. Quiere vivir como un monstruo, pero seguir sintiéndose humano, y para ser humano, necesita hablar con otras personas. Dejando ese problema de lado por ahora, se concentra en la idea de que el imperio pudo haber caído y se pregunta cuál sería un buen lugar para ir. Su hogar era el Imperio Floretic, el país más grande y tecnológicamente avanzado del mundo, y gracias a estos avances tecnológicos, lograron resistir a las otras 4 naciones. El reino de Canaán era el segundo más desarrollado después del suyo, pero no tenía tantos incentivos como Floretic. Nuestro héroe considera mudarse a la República de Enel, en el oeste, un lugar lleno de elfos que aman la naturaleza. Los monstruos también son parte de la naturaleza, así que supone que allí podrían aceptarlo más fácilmente, aunque no puede evitar preocuparse. Se dice que los elfos son maestros de la magia. No sabe si tiene resistencia mágica, así que es mejor ir con precaución. Parece que a nuestro héroe le cuesta imaginar a un elfo masculino, si es que siquiera existen. ¿Quién sabe? Escupiendo al suelo, piensa que el sur está descartado por varias razones. Acercarse demasiado al reino de Cesárea no sería una buena idea. Al igual que los elfos, también dominan la magia, pero su territorio está repleto de monstruos, tanto que existe un grupo entero llamado los Exterminadores, dedicado a cazarlos. Por ahora, decide dirigirse hacia Canaán y buscar una ciudad mientras intenta evitar a los cazadores de monstruos. De repente, un sonido diferente, claramente, una señal de peligro. Cerca de allí, nuestra saludable maga le dice a su compañero que los Exterminadores solo cazan monstruos. Luego, pregunta por qué deberían seguir explorando, solo para ser reprendida por Liesel. Se preguntan qué es exactamente lo que están buscando, ya que la solicitud solo indicaba que debían encontrar algo en el bosque. Hister resume la situación diciendo que los elfos decidieron ocupar un antiguo imperio sin permiso, y eso lo enfurece. El joven entusiasta considera la posibilidad de que en realidad estén buscando un tesoro perdido. La maga comenta que cualquier tesoro de este imperio estaría relacionado con la ciencia y que no serviría de mucho a otras naciones. Lina se muestra emocionada y dice que le encantaría hacer cosas divertidas como un picnic. Inmediatamente es reprendida por el otro joven, ya que su trabajo es extremadamente peligroso y nadie debería bajar la guardia. La maga de repente abraza a Lina por la espalda, diciéndole a Liesel que no sea un hermano mayor tan insensible, casi provocándole un infarto a la chica. Luego, se disculpa por molestarla y pregunta si su intención era simplemente aliviar el ambiente. Dara sonríe y dice, «Oh, eres una chica tan adorable. Ojalá realmente fueras mi hermana», mientras la acaricia un poco más de la cuenta. Hister cuestiona a Liesel sobre si va a decirle algo, pero él responde que no puede hacerlo frente a su hermana. El narrador comenta que, en algún momento, pensó que sus días siempre serían así. Nunca imaginó que llegaría a estar cara a cara con la muerte, y se preguntó si había sido demasiado feliz para notarlo. Una explosión mágica descomunal golpea de lleno a nuestro guerrero, Liesel. Sus compañeros observan con horror lo que acaba de suceder. Es lanzado con violencia hacia una fila de goblins furiosos mientras la maga grita su nombre. Con un impacto brutal, el guerrero es estrellado contra la pared de piedra, manchándola de rojo antes de desplomarse inconsciente. El otro miembro del grupo, Hister, queda atónito, pero sabe que tiene que actuar y se lanza directamente contra el ogro. O al menos eso pensaba, porque un montón de goblins se aferran a sus piernas, impidiéndole moverse. Al darse cuenta de que no puede avanzar, ve una enorme sombra formándose sobre él, y cuando levanta la vista, se encuentra con el gigantesco ogro, listo para aplastarlo como a un insecto. Con un golpe preciso y brutal, es destrozado, y, sinceramente, no parece quedar mucho de él. Cerca de allí, Diara y Lina observan la escena con horror ante lo que acaba de ocurrir. Diara hierve de furia por la situación. Tiembla mientras se promete a sí misma que en ningún momento bajó la guardia. Un ejército de goblins liderado por un ogro. Nada que la maga no haya enfrentado antes. Pero sabía que había calculado mal y que había problemas serios en esta situación. Murmurando unas palabras mágicas, lanza un hechizo de ataque contra el enorme ogro, solo para ver cómo su magia se disipa antes de siquiera tocar al monstruo. Un escudo antimagia. Se da cuenta al instante, comprendiendo que su hechizo había sido completamente anulado por ese estúpido monstruo. Sintiéndose cada vez más acorralada, Diara piensa, si mi magia no funciona, estamos realmente perdidos. Un grito cercano llama su atención. Cuando gira la cabeza, ve a su amiga Lina siendo atacada por un enjambre de asquerosos goblins. La maga grita su nombre, pero ese instante de distracción es suficiente para que varios goblins salten sobre ella y la derriben. Luchan y forcejean, pero las criaturas aprovechan al máximo la situación. Diara observa a su amiga con angustia mientras se disculpa mentalmente, deseando haber podido protegerla. Indefensa, piensa, antes que convertirme en un juguete para estos goblins, preferiría. Y en ese momento, sus pensamientos son interrumpidos por un sonido que resuena con intensidad. Mira hacia adelante con incredulidad, y los goblins parecen aún más aterrorizados al presenciar la aparición de una criatura colosal que no estaba allí antes.
Es nuestro poderoso héroe. Su magnífica cola golpea el suelo mientras todos los presentes claramente se preguntan, ¿qué demonios es eso? Ahora, toda la atención está sobre la monstruosa figura que surgió de la nada. Nuestro protagonista observa a la maga, quien sigue rodeada de criaturas que, de repente, ya no parecen tan seguras de sí mismas. Parece que la habilidad de mejora visual de nuestro héroe está funcionando de maravilla. Piensa que llegó aquí porque el lugar apestaba a goblins, pero no tenía idea de que encontraría humanos. Escaneando la escena a pesar del caos, nota que los otros dos parecen seguir con vida. Sí, parece que los goblins se han relajado un poco y están volviendo a su objetivo principal. Le toma un segundo, pero finalmente comprende lo que estas criaturas están haciendo aquí, y está horrorizado. Evitando fijarse en los, digamos, detalles desagradables de la escena, empieza a actuar como un verdadero héroe y manda a los goblins a volar. Desde cerca, la maga lo observa con confusión, preguntándose por qué un monstruo los estaría ayudando y si acaso otros monstruos podrían ser enemigos de los goblins. Pero justo cuando las cosas parecían mejorar, un nuevo oponente aparece, un chamán goblin. Sí, pueden usar magia, pero afortunadamente la mayoría de ellos son demasiado idiotas como para ejecutarla correctamente. Un poderoso ataque mágico impacta en la espalda de nuestro héroe. No parece sentirlo, y simplemente gira la cabeza para ver de dónde provino el golpe, mientras la maga, atónita, lo observa desde lejos. Allí, medio escondido en un rincón, encuentra al pequeño bastardo. Con un movimiento brutal, se lanza directamente hacia el audaz goblin. Agarra la diminuta cabeza de la criatura con su mano poderosa y le da una despedida digna de un fatality de videojuego de peleas. Desde la distancia, la maga, tal como llegó a este mundo y sosteniendo a su amiga en brazos, apenas puede creer lo que está viendo. Está asombrada de que nuestro héroe haya recibido el mismo ataque que dejó fuera de combate a Liesel y ni siquiera lo sintiera. Un enorme y poderoso ogro aparece. Parece que hemos llegado a la batalla contra el jefe. Nuestro monstruo se pregunta si ese ogro ya estaba allí desde antes. Después de todo, hubo un par de distracciones bastante grandes captando su atención. Ahora se da cuenta de que este sí es un verdadero oponente, finalmente una oportunidad para pelear contra un monstruo de alto nivel. Emocionado, aprieta los puños y se prepara para la batalla. El ogro toma la iniciativa y salta sobre él, lanzando un ataque que debería haberle destrozado la cabeza. Diara, aún observando desde lejos, ve cómo nuestro monstruo recibe el mismo golpe brutal que aplastó a su amigo. Parece que la situación acaba de empeorar. Nuestro protagonista se rasca la cabeza donde recibió el impacto, como si no hubiera pasado nada. Y mientras contraataca con un puñetazo directo, piensa, sinceramente, estoy completamente decepcionado. El ogro es lanzado contra la pared de roca, totalmente destrozado. La maga y los goblins observan la escena con incredulidad, mientras el ogro, ahora incrustado en la pared, tose un poco de sangre espesa, como si no estuviera ya lo suficientemente aplastado. Nuestro monstruoso héroe se lanza sobre él como una verdadera máquina de destrucción. Lo que sigue es una secuencia de cosas viscosas esparciéndose por todas partes. ¡Qué desastre! Nuestro protagonista se queda de pie, heroicamente satisfecho con el resultado y, una vez más, sintiendo que realmente disfrutó lo que acaba de suceder. Recuperando la compostura, vuelve a notar a los humanos indefensos cerca de él. Mirando a las mujeres, les dice que están a salvo y que no tienen nada que temer. Como si pudieran entender una sola palabra, ¿verdad? Se siente un poco frustrado y murmura que este no es su verdadero cuerpo. Como muestra de agradecimiento por haberles salvado la vida, decide llevarse algunas cosas que podrían ser útiles en el futuro. Encuentra una poción y, justo después, una espada que luce bastante impresionante. Parece que a la maga no le gusta mucho esa idea. Mientras él se aleja, ella reúne el valor y le grita que se detenga y que no se la lleve. Le dice que puede tomar cualquier cosa, pero que, por favor, no toque esa espada. Por supuesto, nuestro héroe se da la vuelta, prestando total atención al enorme problema que tiene frente a él, y en ese momento se da cuenta de que no tiene la menor idea de lo que la mujer está diciendo. Mientras ella suplica por la espada, él sabe que está en sisería y que también tiene esta inquietante sensación en su mente de que algo no está bien. Definitivamente es una señal de peligro, así que decide largarse de inmediato. Abrazando a su amiga, la maga insiste y suplica que le devuelva la espada de su grupo, su único recuerdo de ellos. Mientras tanto, nuestro monstruo simplemente sigue corriendo, aumentando la distancia entre ellos. Ella llora y murmura que los monstruos siempre serán monstruos. Entre lágrimas, le grita amenazándolo, diciéndole que mientras él tenga esa espada, lo perseguirá hasta el fin del mundo. Diara sigue gritando y, aunque él no entiende ni una palabra, puede notar que está realmente furiosa, así que decide alejarse lo más rápido posible. Piensa en lo saludable que se veía esa mujer y lamenta que no volverán a encontrarse. Sentado y relajándose junto a su fogata, nuestro héroe empieza a sentirse un poco culpable. La espada que tomó del grupo de la mujer era mágica, y una espada mágica es un objeto raro, uno que consume poder mágico para usar habilidades especiales. Es un arma que incluso podría perforar su piel, y tal vez sanarla rápidamente también, o quizás la segunda parte no sea del todo cierta. Salvó la vida de esa mujer y tenerla como aliada podría
podría haber sido interesante, pero, extrañamente, le cuesta recordar su rostro. En otro lugar, alguien le pregunta a Diara si realmente piensa irse. La maga parece firme en su decisión. Responde que sí, que irá y recuperará la espada, pero le pide a Lina que se quede atrás hasta que regrese. Lina se emociona y abraza a la maga, a quien considera una hermana. Tiene miedo de perder a Diara, teme que muera como Gister y la deje completamente sola. Las dos se abrazan mientras la maga piensa que consideró llevarse a Lina, pero simplemente no quiere que ella muera y sabe que ella no terminará como los demás. Con suavidad, la maga aparta a Lina y se disculpa. Continúa su camino, pensando que si Lina ha perdido la esperanza por todo lo que ocurrió, entonces son realmente distintas. Cuida tu espalda y espérame, monstruo. Lejos de ahí, nuestro héroe de repente siente un escalofrío y se atraganta, sintiendo una extraña presencia. Sospechoso, mira a su alrededor y se pregunta qué fue eso. ¿Alguien está hablando de mí? Cae la noche y se da cuenta de que su cuerpo ya no se cansa. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que durmió o siquiera parpadeó. Aún así, no descarta la idea de necesitar dormir. Piensa que podría forzarse a hacerlo y probar si el sueño puede ser parte de algún tipo de entrenamiento nocturno. En una esquina, está la mochila que tomó como botín. Es bastante pequeña para él, pero está repleta de pociones que tomó de esa maga tan respetable, sin su permiso, por supuesto. Quisiera una mochila más grande y probar su comida. Sería mucho pedir una bebida caliente con algo de comida decente. En realidad, si empezara a pensar en ese tipo de cosas, serían demasiadas las que querría. Así que decide que si encuentra su ciudad, empezará a buscar cosas como esas. Continúa su viaje mientras el sol comienza a salir, y después de un tiempo, finalmente encuentra algo. Llega a una ciudad abandonada, ahora en ruinas. Caminando entre los restos, se topa con algo inesperado, un arma de defensa antiaérea. Muchos monstruos atacan a las naciones desde el cielo, y con esta arma, Floretic logró defenderse, presumiendo de ello, por supuesto. Este conflicto con los monstruos y la negativa de Floretic a brindar ayuda fue lo que finalmente llevó a la guerra. Evalúa la ciudad y se da cuenta de que probablemente se trataba de una ciudad interna más que una en la frontera, ya que no tiene muros altos ni mucha infraestructura defensiva. Las letras en los letreros están extremadamente desgastadas y descoloridas, haciendo casi imposible que nuestro héroe lea algo. Con gran dificultad, deduce que está en la parte noreste de la ciudad. Pensando en la información que ha reunido hasta ahora, finalmente sabe exactamente dónde está. Probablemente haya cosas útiles y datos valiosos esparcidos por la ciudad, así que nuestro monstruo decide comenzar su búsqueda. Pero una vez más, un horrible hedor golpea su nariz. Ese asqueroso olor, otra vez los goblins. Huele tan mal que ni siquiera puede concentrarse en explorar. Aguantando la pestilencia, se acerca a donde cree que están los goblins y deja su pequeña mochila en una esquina. Con una carga repentina, sorprende a un grupo de goblins que estaban distraídos, jugando con lo que parece ser un cráneo humano. Lanzándose sobre ellos, la masacre comienza una vez más, y al igual que la última vez, los goblins no tienen la más mínima oportunidad. Desde un charco en el suelo, nuestro héroe se pregunta por qué todos están corriendo en la misma dirección en lugar de dispersarse. Avanza con decisión y sigue con su trabajo, sin darles a los apestosos goblins la menor oportunidad de escapar. Pero algo es diferente. Estos goblins se mueven de manera coordinada, como si estuvieran protegiendo algo. Mientras lucha contra ellos, nuestro monstruo favorito avanza hasta llegar a una escuela, el lugar al que los goblins han estado huyendo. Deduce que la escuela es lo suficientemente grande como para ser utilizada como un pueblo. El asqueroso hedor solo se intensifica, haciéndose cada vez más fuerte hasta que el impulso de vomitar se vuelve insoportable. Con un solo golpe poderoso, revienta un par de puertas dobles que dan a un enorme salón. Dentro, una criatura femenina grotesca yace en el centro, rodeada por goblins que han sido tomados por sorpresa. Nuestro héroe ha llegado hasta la líder. Ella le clava la mirada con una expresión de pura ira. La reina goblin. Los goblins usan a otras razas para reproducirse, pero la mayoría de sus nacimientos provienen de esta repugnante reina. Cada día nacen alrededor de 34 goblins, y en solo 20 días alcanzan la edad adulta, lo que significa que mientras una reina exista, los goblins seguirán apareciendo como cucarachas. Nuestro héroe no tiene más opción que eliminar a estas repugnantes criaturas de una vez por todas. Cargando hacia adelante, rápidamente nota un cambio en su comportamiento. Parece que están desesperados por proteger a su reina. Los goblins se lanzan sobre él, intentando inmovilizarlo, pero con una explosión de furia, se libera, aplastando a las pequeñas criaturas bajo su fuerza. Ahora que casi todos los goblins han sido derrotados, solo queda lidiar con la reina. Pero no quiere acercarse demasiado, su olor es simplemente insoportable. Nuestro protagonista decide que la acabará sin siquiera tocarla. Los goblins restantes observan desde la distancia, confundidos por lo que está haciendo. Toma una roca del suelo y se da cuenta de que podría tener un pequeño problema con su puntería. Pero si el objetivo es lo suficientemente grande, eso definitivamente no será un inconveniente. Lanza la piedra con fuerza hacia la grotesca reina. Con un devastador lanzamiento, abre un enorme agujero en la criatura. Suspira, decepcionado. Apuntaba a su cabeza. Sin dudarlo, lanza otra roca al monstruo repulsivo. Esta vez, acierta de lleno.
justo en su hinchado vientre. Nuestro héroe está bastante satisfecho con su tiro certero. Parece que está empezando a disfrutar de esta pequeña práctica de tiro al blanco. Bueno, ya se acabó. No queda mucho de la reina Goblin en este punto. Sintiendo orgullo por su impecable trabajo de limpieza, fantasea con una hermosa y agradecida elfa dándole las gracias por sus esfuerzos. Pero luego se da cuenta de que apesta como un Goblin, así que se pone en marcha en busca de un río para lavarse. Tras un tiempo limpiándose y despejando su mente, está listo para seguir con su búsqueda. Nuestro protagonista llega a una conclusión: si esta ciudad es tan grande como parece, entonces debe haber algo útil aquí. De repente, se topa con algo que lo deja completamente asombrado. Incluso luce un poco emocionado por un momento. Finalmente, su búsqueda ha dado frutos. Ha encontrado un centro comercial. En la sección de deportes, descubre una enorme mochila que, con unos pequeños ajustes, puede cargar fácilmente en su espalda. También encuentra utensilios fantásticos que le permitirán cocinar comidas adecuadas en la sección de cocina. Nuestro héroe está genuinamente feliz con todo esto. En la sección de electrónica, toma un enfriador para almacenar cualquier suministro extra que encuentre. Finalmente, halla algo de sal, pero está caducada. Así que en su lugar, recoge comida enlatada y unas bebidas frías. Ahora, completamente equipado y absolutamente emocionado, se siente civilizado una vez más. Pero espera un segundo, ha olvidado algo realmente importante. Se suponía que debía reunir información sobre el imperio. Solo era una pequeña broma. Cuidadosamente toma todo lo que encontró y está increíblemente emocionado con sus hallazgos en el centro comercial. Han pasado 200 años y nuestro héroe solo ha logrado encontrar algunas cosas en los periódicos y revistas. En primer lugar, sobre la guerra, se esperaba que la situación del imperio fuera crítica, principalmente porque Enel era bastante poderoso. Pero sobre todo, había algo que quería saber desesperadamente. ¿Qué ocurrió después del 25 de mayo de 1667? Revisando el artículo de esa fecha nuevamente, ve que se había decidido enviar una carta que contenía la última carta de triunfo. Nuestro héroe se siente un poco tenso al leer sobre esta carta, pero eso es porque es un imperialista de hueso colorado y le da mala espina el asunto. Reflexionando sobre la situación, se pregunta si su patria realmente fue destruida. El pensamiento lo aterra, pero incluso si intenta evitarlo, sabe que tarde o temprano tendrá que regresar. Por ahora, trata de relajarse, pensando que solo debe preparar su corazón y dirigirse a la capital imperial. Nuestro monstruo decide que mañana se dirigirá a una ciudad llamada Lugdil, ubicada en la frontera de Canaán, para echar un vistazo a cómo es ese reino. Finalmente, logra relajarse y se deja llevar por un merecido sueño. En otro lugar, un hombre corpulento se pregunta si Lugdil es donde se encuentra el nido de los goblins. Un anciano sentado en una mesa responde que esto es de suma importancia, por lo que necesita la fuerza de su grupo. Un hombre llamado Gale le pregunta al fortachón, Orlando, si podrá manejarlo, y Orlando lo reprende sutilmente. Orlando dice que no puede negarse, especialmente ahora que nuevos miembros se han unido al grupo, así que esta misión servirá como un buen calentamiento para ellos. El tipo rudo pregunta si recibirán una buena recompensa, y el hombre en la mesa lo confirma. Adoptando una postura imponente, declara que Kazuki no Senhou, su grupo, se encargará de esta misión. En un bosque desagradable y pequeño, algunos goblins charlan sobre algo interesante, al menos interesante para ellos, sea lo que sea. Y no muy lejos, alguien escucha atentamente su parloteo. Sigilosamente, nuestro héroe emerge de entre los árboles. Se presenta en toda su imponente gloria monstruosa. Con un guiño, dice, «Hola a todos, soy Jonas». Sí, es nuestro monstruo, escondido en la esquina, con su camuflaje en acción. Y gracias a ello, ahora puede hacer algo increíble. Esto es realmente impresionante. UPS, parece que se golpeó contra un árbol. Nuestro héroe se disculpa. A veces olvida lo fuerte que es su nuevo cuerpo. Realmente, el poder del imperio es aterrador. Debe tener en cuenta que su cuerpo no necesita dormir, pero anoche terminó desmayándose por el agotamiento. Durmió como una roca y ni siquiera lo notó. Y parece que lo mismo ocurre con la comida. Si se queda sin energía en medio de una pelea, estará en problemas. De repente, algo toma por sorpresa a nuestro protagonista. Sin duda alguna, esta muralla con aspecto de castillo prueba que esta ciudad es Lugdil. Pero, ¿qué es esto ahora? Parece que esas plagas también están aquí. Da la impresión de que están huyendo. Se pregunta si están peleando contra la gente de Canaán. Con su habilidad de camuflaje, podría investigar fácilmente lo que está ocurriendo. Pero primero, un poco de su deporte favorito. Lanzamiento de goblins, ahora en Lugdil. Nuestro escurridizo héroe está sumamente emocionado por poder moverse sin ser detectado. Esas personas con un pañuelo en el brazo derecho son el ejército de Canaán, una fuerza bastante reconocida. La situación no pinta nada bien para ellos. Hay alrededor de 50 soldados completamente rodeados por 300 goblins. Orlando, sin duda, está gritando órdenes militares, tratando de que las tropas actúen correctamente. Aunque nuestro héroe no entiende una sola palabra, puede notar que este tipo es hábil en el liderazgo. Jonas piensa que el sujeto es un poco amateur, pero se mantiene firme. No es que haya celos de por medio, claro está. El guerrero enfrenta a los goblins sin titubear. Nuestro maestro del disfraz observa cómo los 300 goblins son aniquilados en un abrir y cerrar de ojos, tal como esperaba. Tuvo que ver la batalla desde un poco más lejos, porque si se acercaba demasiado, tendría que soportar el horrible hedor de los goblins. Maldición,
A este ritmo, podría irse con las manos vacías. A lo lejos, escucha a alguien ordenando a Caseta que use su hechizo de detección mágica para buscar sobrevivientes. La magia de Caseta se expande por toda la zona, y por supuesto, detecta a nuestro héroe en su brillante camuflaje. De inmediato, empieza a sentir un poco de dolor y unas extrañas sensaciones de hormigueo. Pero eso ni siquiera es lo peor. El hechizo de Caseta acaba de exponer su ubicación. Mientras gira para escapar, se pregunta cómo lograron verlo incluso cuando estaba camuflado y si este tipo de magia realmente existe. Caseta le grita a su líder, advirtiéndole que el monstruo está huyendo, y él ordena que lo persigan. Nuestro héroe salta hacia abajo, pensando que no será seguido. Oh, parece que no está solo. Los soldados están realmente decididos a atraparlo y saltan tras él. Estaba tan emocionado con su camuflaje que lo tomaron desprevenido y se da cuenta de que pelear contra estos humanos será un gran problema. Un mago comienza a lanzar su hechizo, pero él piensa que, con sus poderosas piernas, le resultará fácil dejarlos atrás. El mago termina su conjuro y lo lanza contra nuestro héroe. Con un fuerte impacto, la magia surte efecto y bloquea el camino de Jonas. Una vez más, usan magia contra él, esta vez formando una barrera de fuego. Mientras evalúa esta situación un tanto problemática, escucha a alguien llamando su atención. En una postura heroica, Orlando aparece, apuntando su arma hacia nuestro monstruo con una sonrisa arrogante. Jonas no ve a nadie más a su alrededor. Instintivamente, percibe la intención de Orlando y siente su sangre hervir. Realmente no quiere pelear contra estos humanos. No hay forma de saber qué tan preparados están para enfrentarse a alguien como él. Girándose para encarar a su oponente, se pregunta si ese sujeto será el único que lo desafiará. Orlando está un poco sorprendido. Pensó que Jonas era solo un monstruo común, pero ahora sabe que nunca antes ha visto un monstruo como este. Annie se acerca a su líder y dice que la criatura luce muy peligrosa, pero Orlando simplemente se encoge de hombros, diciendo que tiene un poco de miedo. Apretando los dientes, Orlando ordena a sus reclutas que retrocedan, ya que están frente a un monstruo en un nivel completamente distinto a los goblins. El líder del grupo toma posición al frente, desenvainando su espada, listo para enfrentar a la criatura. Nuestro héroe asiente, reconociendo que Orlando tomó la decisión correcta al mantener a los novatos fuera de esta pelea. Con una sonrisa aterradora, nuestro enorme monstruo se lanza hacia los humanos, declarando, entonces, yo también daré lo mejor de mí. Orlando da la orden de atacar. Los magos lanzan sus hechizos. Los arqueros alzan sus flechas. Pero parece que ninguno de estos ataques puede herir al monstruo. Y Orlando no deja pasar ese detalle. Ordena a la vanguardia que entre en combate, pero sabe que el monstruo ha destrozado completamente su moral. Con golpes precisos y bien entrenados, la vanguardia logra asestar impactos directos en nuestro héroe. Pero ni siquiera sus afiladas lanzas son rival para él. Un soldado queda horrorizado por la situación. Pero en el siguiente instante, el monstruo ya está sobre él. Con un solo golpe, el monstruo lo lanza por los aires. Está claro que la vanguardia no tiene ninguna oportunidad contra él. Ahora el líder tendrá que intervenir. El soldado se estrella detrás de Orlando. Orlando, que observa todo en estado de shock, sabe que el miedo es parte del día a día de un soldado, y con la sangre hirviendo, desafía al monstruo de frente. Nuestro héroe toma una profunda bocanada de aire y se lanza directamente contra el líder del grupo, diciendo, muy bien, tú empezaste esto. Orlando blande su espada hacia abajo, confiado en su éxito. Jonas se sorprende por la velocidad con la que se mueve Orlando, incluso mientras usa un arma tan pesada. El tipo es bueno, pero aún así, no lo suficiente como para superar a nuestro colosal monstruo. El hábil guerrero nunca esperó esto. Tanto él como sus aliados quedan atónitos al ver al monstruo bloqueando el ataque con sus manos desnudas. Orlando se da cuenta de que la situación pinta mal para ellos. Si esto sigue así, el grupo perderá por completo su moral. Y mientras observa a la bestia, finalmente entiende cuán aterrador es realmente. Annie, la líder de Numis, está en problemas. Tomando la iniciativa, carga contra el monstruo. Orlando grita su nombre, intentando detenerla, pero ella no escucha y se lanza directo hacia Jonas. Nuestro héroe se ve sorprendido cuando la poderosa guerrera rubia carga contra él. Vaya, parece que está disfrutando esto demasiado. Con una sonrisa de disculpa, recupera la compostura y ataca a la fiera chica gato. Pero con un movimiento ágil e inesperado, ella esquiva su golpe. Su postura es increíblemente bien entrenada. Nuestro protagonista se sorprende cuando, de repente, la feroz chica gato apunta una ballesta cargada hacia él y dispara antes de que pueda reaccionar. No solo toma desprevenido a nuestro monstruo, sino también a sus propios aliados. Sin embargo, en el siguiente instante, todo cambia. Jonas recibe el impacto de la flecha, pero ya está justo frente a la chica. La observa con ojos furiosos. Orlando se da cuenta del peligro en el que está su compañera. El monstruo está demasiado cerca de ella. Grita su nombre mientras la criatura balancea una de sus enormes manos hacia Annie. Con una sola mano, nuestro protagonista la atrapa y la levanta del suelo, alzándola hasta su rostro. Pero parece que el enfoque de nuestro héroe cambia rápidamente. Su atención ahora está en otra cosa. El cuerpo bien entrenado y saludable de la chica ahora descansa en sus enormes dedos. Mientras se prepara para lanzarla lejos, su mente divaga hacia cierto par de cosas suaves que está tocando. Y se
pregunta, ¿será talla 4? Nuestro protagonista, demasiado distraído, casi no nota que la chica se ha escapado. Parece que Annie es bastante astuta. Deja atrás algunas cosas inútiles y logra escapar del firme e interesado agarre de nuestro monstruo. Los ojos agudos de nuestro héroe rápidamente se enfocan en lo verdaderamente importante, y habla sorprendido, es talla 5. Mientras tanto, Orlando está impresionado por las acciones de Annie, pero como buen líder, no pierde tiempo y da la orden, sabiendo que Annie arriesgó su vida para darles esta oportunidad. Todo el grupo se lanza contra el monstruo, conscientes de que no pueden permitirse perder este momento. Por otro lado, nuestro protagonista decide perdonarlos a todos. Por supuesto, en nombre de ese voluptuoso pretexto. Uno de los guerreros lanza un hacha, pero Eunice la desvía sin esfuerzo. Más soldados de la vanguardia lo atacan, pero son derribados como si no fueran nada. Con un grito de batalla, Orlando se lanza contra nuestro héroe y ataca con todas sus fuerzas, solo para ver cómo Yunos desvía su golpe sin esfuerzo. Esto toma completamente desprevenido al líder, y se pregunta cómo es posible que Yunos haya reaccionado tan fácilmente ante su ataque entrenado una vez más. De repente, Annie entra en acción, cerrando rápidamente la distancia entre ella y Yunos, su arma brillando con energía mágica. Yunos se sorprende al ver un arma mágica mientras Annie ataca, sus grandes distracciones rebotando al ritmo del golpe. Su arma mágica hiere a nuestro monstruo y Annie celebra, solo para ver cómo la herida se cura en cuestión de segundos. Se queda congelada por el shock, al igual que su líder, quien no puede creer que ni siquiera un arma mágica funcione contra él. Parece que este grupo no tiene forma de derrotar al monstruo. Orlando sabe que solo queda una opción, darles la oportunidad a la mayoría de sus soldados de escapar. Incluso si él se convierte en una distracción, ¿cuánto tiempo realmente podría resistir contra este monstruo? Entonces, para sorpresa de todos, nuestro héroe de repente señala al líder del grupo. Después de todo, ¿no se suponía que era un monstruo irracional y feroz? Orlando se pregunta si el monstruo está tratando de decirle que dejará ir a todos los demás, siempre y cuando él mismo se sacrifique. El capitán ordena a sus tropas que se retiren. Con los dos valientes guerreros mirándose fijamente, entiende que el monstruo quiere un duelo 1 a 1 con él. Yune se da cuenta de que quizás ha cometido un error. Entiende que esto probablemente se convertirá en una cacería en toda regla. Así que necesita resolver esto aquí y ahora. Nuestro héroe señala al líder del grupo, sabiendo que no le queda otra opción más que hacer esto. Annie le grita a Orlando que no sea un idiota, diciéndole que no puede enfrentarse al monstruo solo. Pero Orlando bromea, diciendo que después le comprará su bebida favorita. Luego, con una sonrisa traviesa, le dice que esconda esas cosas enormes o será él quien la ataque en su lugar. Con lágrimas en los ojos, Annie lo llama idiota, mientras él, en silencio, se disculpa con ella en su mente. Deja atrás a Annie y enfrenta al monstruo, plenamente consciente de que no tiene ninguna oportunidad contra él. Orlando entiende que la diferencia de poder es abismal, pero tiene que pelear de todos modos. El guerrero sabe que un monstruo inteligente suele ser un problema, pero esta vez jugó a su favor. El líder cree que su deber es enviar de regreso con vida a la mayor cantidad posible de sus hombres, porque eso es lo que hace un capitán. Mientras camina hacia la batalla, Orlando acepta su destino, diciéndole al monstruo, te hice esperar. Se prepara, decidido a no rendirse sin dar pelea. Nuestro héroe se alista para el combate y los dos valientes guerreros se enfrentan con la mirada en el campo de batalla. Los compañeros de Orlando observan nerviosos, especialmente Annie. Entonces, con una explosión de velocidad, los combatientes cargan el uno contra el otro, y en un instante, nuestro monstruo ya está sobre el capitán. El valiente líder se queda atónito por la velocidad de Yunos, a pesar de su enorme tamaño. Se da cuenta de que el monstruo se ha vuelto aún más rápido que antes. Con un movimiento demasiado rápido para reaccionar, nuestro protagonista asesta un golpe devastador al capitán. Orlando siente de inmediato la enorme diferencia de poder entre ellos. Sus compañeros observan con horror al ver al monstruo levantando a su líder en el aire. El guerrero es realmente valiente y se niega a rendirse. Quiere contraatacar, pero es demasiado para él. Orlando se da cuenta de que su mano herida ya no puede sostener el peso de su arma. Sabe que hasta aquí llegó en esta batalla. Sus compañeros gritan su nombre, mientras el monstruo claramente se dispone a devorar su cabeza. Y entonces, para sorpresa de todos, el monstruo lo escupe al suelo como si tuviera un sabor horrible. Todos lo miran con pura confusión, sin tener idea de lo que acaba de pasar. Nuestro héroe simplemente se da la vuelta y se aleja, dejándolos con sus preguntas sin respuesta. Orlando se pregunta si hizo algo mal o si el monstruo le habrá puesto algún tipo de veneno en la cabeza. Mientras el resto del grupo intenta ocultar sus sospechas, Annie parece haber resuelto el misterio. Le pregunta al valiente líder cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que lavó ese hermoso cabello. Para horror de todos, él responde que han sido unos 3 años. Nuestro monstruo se aleja con cara de decepción por toda la situación. Vomita todo lo que tiene en el estómago, indignado, preguntándose cuánto tiempo ha pasado desde que ese tipo se lavó el cabello. Yunos había planeado fingir estar herido y usar eso como excusa para escapar, pero no esperaba sufrir tanto de verdad. Al menos no murió en vano, y, además, pudo apreciar ese par de armas finamente talladas, por así decirlo. Decide recomponerse y volver a explorar. Desde donde está, capta un olor a sangre. Sangre humana. Parece estar algo lejos, pero agudizando sus sentidos, puede seguir el rastro. Oh no,
no, parece que nuestro héroe ha llegado un poco tarde. Nota que las heridas fueron causadas por monstruos, y que también se llevaron sus pertenencias. Las huellas de un carruaje conducen a través de los árboles. Parece que fueron atacados por bandidos que robaron su cargamento. A nuestro pequeño monstruo se le ocurre una idea interesante. Si se encarga de aquellos que robaron y mataron, entonces debería estar bien tomar sus pertenencias, ¿verdad? Así que nuestro héroe sigue las huellas del carruaje hasta que finalmente lo encuentra. Se lanza contra el carruaje y los bandidos, apareciendo como el aterrador monstruo que es. Adopta su mejor actuación monstruosa y deja escapar un rugido. Los bandidos, que no son tontos, inmediatamente huyen por sus vidas. Pero parece que dejan atrás a un pobre desgraciado. Juno se encuentra todo esto bastante divertido. Le sorprende que nadie siquiera haya intentado pelear contra él. Eso debe significar que lo que hay dentro del carruaje ni siquiera es tan valioso. Pero parece que nuestro héroe atrae naturalmente este tipo de tesoros. Está completamente desprevenido. ¿Cómo podría haber adivinado que este era el cargamento robado? Las jóvenes saludables y bien cuidadas que lo miran fijamente realmente parecen tesoros. Juno ahora se siente casi un actor, mostrando su mejor sonrisa encantadora a las indefensas mujeres. Pero todo esto era muy inesperado. ¿Estas mujeres estaban destinadas a ser vendidas? Nuestro héroe estaba tan feliz de poder volver a apreciar la belleza de la naturaleza. De repente, regresa a la realidad y se da cuenta de que sería una gran idea rastrear a los bandidos hasta su escondite. Cerrando las cortinas del carruaje tan bruscamente como las abrió, nuestro valiente monstruo continúa su viaje. Desde dentro, una de las mujeres pregunta si él las salvó, pero por supuesto, él no entiende ni una palabra. Abre una pequeña rendija en la cortina para echar un último vistazo al interior. Nuestro héroe era un fiel admirador de la naturaleza local, y ahora que había grabado esta imagen en su memoria, podía marcharse en paz. Mira a su alrededor, pero no ve a nadie. Usando su desarrollado sentido del olfato, nuestro héroe afortunado olfatea el aire. Con facilidad, capta el rastro de los bandidos. Y, por supuesto, la suerte se refiere al camino que dejaron atrás. Mientras sigue su rastro, no deja de maravillarse por los agudos sentidos que le ha otorgado la tecnología imperial. Aunque, claro, nadie llora la pérdida de su capacidad de comunicarse, ni de su juguete personal, por así decirlo. Además, ni siquiera necesita armas. Dejando su mochila escondida en un rincón, activa su camuflaje y sigue su nariz hasta llegar a una cueva sospechosa. Al entrar, se pregunta si realmente es un escondite. Pero, ¿qué sentido tiene tener un escondite si nadie lo vigila? ¿O tienen demasiada confianza o creen que pueden lidiar con cualquiera que entre? Eunice nota que el lugar está bien mantenido mientras avanza más adentro, hasta que llega a un rincón. Allí encuentra barras de hierro, celdas. Un tipo ya no está entre los vivos, y dos mujeres más parecen estar a punto de correr la misma suerte. Entre ellas, Eunice reconoce a su pequeña cría. Esto es más que asqueroso. Estos tipos no merecen piedad. De repente, nuestro protagonista escucha mucho ruido y caos. Sigue los sonidos y, en medio del alboroto, alguien se disculpa con su jefe, aunque, por supuesto, no entiende las palabras. Juno supone que los están regañando por haber abandonado el cargamento robado. Va a matarlos a todos sin compasión. Al acercarse, escucha claramente al jefe reprendiendo a su subordinado por dejar el cargamento atrás. Acercándose a la puerta, se pregunta si el jefe es un extranjero, ya que lo entiende perfectamente. Pero el tipo no es de Kamen. Considera que esto podría ser parte de una organización criminal a nivel nacional, lo que significa que podría haber mucho botín valioso. Parece que el ruido está disminuyendo. Estira sus musculosos brazos, pensando que si la cantidad de bandidos ha bajado, entonces este podría ser el momento perfecto para una pelea. Nuestro enorme monstruo nota que la entrada es demasiado pequeña para él. ¿Y si se queda atascado como un idiota? Parece que solo hay una opción. Retrocede un poco y embiste la puerta a toda velocidad. Nuestro héroe destroza todo y se abre paso en la habitación, diciendo, perdón por la intromisión, pero parece que algo no es lo que esperaba. Un monstruo extraño, y no estamos hablando de nuestro protagonista. Es sorprendido en pleno acto, matando a uno de sus propios bandidos. Euno se queda impactado ante la abominación frente a él. Su mitad superior parece humana, pero su mitad inferior es como la de una araña. Pero algo aún peor sorprende a nuestro héroe. El monstruo lo acusa de haber secuestrado a su mujer, y lo dice en el idioma furlitos. Incrédulo, Eunos llega a una conclusión inevitable. Esta criatura es como él, un soldado creado a través de un experimento imperial. En otro lugar, un hombre mayor sentado en una mesa luce un tanto escéptico. Frente a él, fresco y limpio como si nada hubiera pasado, Orlando pregunta qué es lo que quiere. El hombre en la mesa, Arnjale, le pregunta al valiente líder, algo avergonzado, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que te limpiaste así? Orlando se defiende diciendo que han pasado muchas cosas, pero sus compañeros claramente olieron algo raro. Casi apestaba como un goblin. El capitán informa que los goblins fueron eliminados sin problemas, pero que tiene algo malo que reportar. Explica que han descubierto un nuevo tipo de monstruo. Emocionado, dice que incluso con todos atacando, no pudieron asestarle ni un solo golpe, y que incluso derribó a algunos de ellos. El jefe se queda en shock cuando su capitán le dice que fueron completamente derrotados. Orlando lo describe, es tan alto como un ogro, de color grisáceo y por supuesto, con una cola. El guerrero continúa diciendo que la magia y las armas mágicas fueron inútiles, y que la criatura no solo es increíblemente poderosa,
peligrosa, sino también inteligente. ¿No es una situación divertida?, pregunta. Arndaelen pregunta si este titán podría tener algún tipo de utilidad, pero Orlando insiste en que ni siquiera lograron tocarlo. Es una historia patética, pero es la verdad. Para lidiar con este monstruo, necesitarán un arma mágica de alta calidad y un mago de alto rango. Si la Orden de Caballeros se encontrara con esta nueva especie, lo más probable es que fueran aniquilados. El jefe le pregunta a Orlando si piensa reportarlo, diciéndole que es su trabajo. Le dice que cuenta con él para reunir más información sobre esta especie, pero Orlando intenta evadir la responsabilidad. El hombre insiste en que necesitan saber si es una mutación o una especie aún no descubierta. Podría haber más monstruos similares por ahí, pero Orlando lo reprende, diciendo, no digas cosas que traigan mala suerte. De vuelta con nuestro protagonista, se da cuenta de que si hay más monstruos como ellos, la humanidad no tiene ninguna oportunidad. El monstruo araña le pregunta a Yunos si se está burlando de él. Sintiendo un escalofrío, Yunos confirma que escuchó bien. Realmente era el idioma Furlitos. El monstruo es claramente otro experimento. Intenta comunicarse con la criatura, pero el ser arácnido le gruñe, diciéndole que deje de hacer ruidos de monstruo. Nuestro protagonista se da cuenta de que la comunicación verbal es imposible. Probablemente sería mejor comunicarse por escrito. Intenta tocar el suelo con los dedos, pero entonces, una sorpresa. Yunos está atrapado. Hilos finos y transparentes se extienden en todas direcciones, sujetándolo en su lugar. El otro experimento le ordena que no se mueva sin permiso, llamándolo idiota. Nuestro héroe se pregunta cómo sucedió esto tan de repente. ¿Estaba preparado de antemano? El monstruo araña se burla, diciendo que estos aficionados son completamente inútiles. Continúa, ni siquiera puedes seguir a alguien correctamente, y ahora te han atrapado tan fácilmente. Y justo cuando estaba a punto de divertirme con una ex chica, vienes y arruinas todo. Parecía frustrado, quejándose de que había perdido su juguete, pero al final no importaba demasiado. Siempre podía disfrutar de las mujeres de todos modos. Nuestro héroe entendió esta parte demasiado bien. Sabía exactamente cómo se sentía el monstruo. Este tipo hablaba demasiado. Incluso admitió que dejaba que sus subordinados jugaran en grupo con la mujer, que era divertido y que tal vez lo haría de nuevo. Las cosas se ponían aún peor cuando se jactaba de haber hecho bailar a la mujer mientras usaba al niño para un juego. Nuestro monstruo recuerda a las dos mujeres que vio en la prisión cuando entró por primera vez al escondite. La vil criatura ríe, distraída, preguntándose dónde debería colocarlas la próxima vez. Casi no nota que nuestro héroe ya está sobre ella, lanzando un ataque. En el último momento, la araña gigante apenas logra esquivarlo. El golpe destruye el suelo donde antes estaba parada. Nuestro protagonista dice que entiende cómo se siente la araña, haber sido modificado así, perder a todos los que alguna vez conoció. Pero este definitivamente no es un buen tipo, y nuestro monstruo va a acabar con él aquí y ahora. La cruel criatura evalúa la situación y se da cuenta de que los hilos diseñados para atrapar humanos no son suficientes para retener a un monstruo. Yunos nota algo más. La criatura todavía no se ha dado cuenta de que él también es un experimento, y eso significa que puede tomarla completamente por sorpresa. Primero, nuestro protagonista mantiene una distancia segura y elimina inteligentemente la amenaza de la telaraña. Usa su cuerpo para despejar los hilos pegajosos del campo de batalla. Se da cuenta de que había una gran cantidad de telaraña y que la criatura había planeado todo muy bien. La vil criatura se irrita con nuestro héroe y se lanza al ataque directamente, mientras Yunos se prepara para el combate. Nuestro monstruo agarra el cuerpo que usó antes y lo lanza contra el arácnido, aparentemente sin efecto, pero lo había usado como distracción y alcanza a la cruel criatura con su poderosa mano. La atrapa y la aplasta, declarando que este es su fin. Para sorpresa de Yunos, el monstruo parece despojarse intencionalmente de su piel y salta lejos sin sufrir ningún daño. Ahora, los dos experimentos vuelven a enfrentarse. De repente, algo se siente mal. Nuestro héroe siente un dolor agudo y mira su mano, que tenía restos de la criatura. Está siendo corroída por algún tipo de ácido. La criatura ríe y dice que el moco debajo de su piel es como ácido. Con un grito de muere, escupe una lluvia de líquido oscuro y viscoso sobre Yunos. Sintiendo como su cuerpo se debilita, se da cuenta de que está cubierto de veneno. La criatura le da la espalda y se aleja, riendo a carcajadas. Yunos piensa que el veneno debe ser realmente peligroso, ya que la criatura simplemente se dio la vuelta y se marchó, concluyendo que esto era demasiado problema. Necesita actuar con urgencia. En un destello, recuerda las pociones que obtuvo de esa maga extremadamente saludable. Sin idea de lo que haría la poción, ahora era el momento de confiar en sus efectos. La risa de la criatura todavía se escucha a lo lejos. Nuestro héroe alcanza su mochila y usa la poción, esperando que funcione correctamente. Parece que el dolor y el entumecimiento están desapareciendo. Incapaz de creerlo, nuestro monstruo queda atónito al darse cuenta de que está completamente curado. Mira su mano, que había quedado reducida hasta el hueso, y ve que está completamente restaurada. Las pociones son maravillosas. Emocionado, agradece sinceramente a su musa de la salud, llamándola su salvadora. Nuestro monstruo estaba pasando por una crisis. Después de todo, nunca había estado en riesgo de muerte
muerte ni había sentido dolor desde que se convirtió en un experimento. Piensa que si la criatura usara esa habilidad sin cuidado contra los humanos, podría haber más víctimas como las que vio atrapadas. Yu nos dice que no tiene intención de jugar al héroe, pero no puede permitir que mujeres inocentes se conviertan en víctimas. Además, espera algún día hacer algunas cosas educativas. No necesitaba ninguna justificación para matar a este bastardo. Todo lo que ha sucedido ya era suficiente. Ahora, completamente recuperado del dolor y el entumecimiento, nuestro héroe se enfoca en su objetivo. Recuerda el olor de la criatura, así que será fácil encontrarla cerca. La cruel criatura observa el carruaje que transporta esa carga. Ya sabemos de cuál estamos hablando. Solo un poco más de la salvaje naturaleza de la región. Una de las mujeres ha tomado las riendas del carruaje y está intentando hacer algo. Desde el árbol, la criatura la observa con admiración, pensando que es bastante hermosa, pero que sería perfecta con un hijo. ¿Cómo podría atormentarla?, se pregunta. De repente, un impacto masivo a su lado hace que el monstruo se gire sorprendido. Aquí viene nuestro querido héroe, lleno de motivación. La criatura está sorprendida y no entiende cómo ese bastardo sigue con vida. De repente, otro objeto es lanzado justo donde estaba la criatura, que logra esquivarlo por poco. El cruel monstruo está furioso porque la mujer está logrando escapar. Aún no comprendía la situación, le molestaba que el monstruo fuera lo suficientemente inteligente como para no acercarse a su telaraña. Nuestro héroe juega con una piedra. Después del incidente con la reina Goblin, entrenó un poco su puntería y ahora puede ayudar a la mujer a escapar. Así que ahora esto se convertiría en una prueba de resistencia entre los dos experimentos. La criatura pierde la paciencia y se altera. Dice que si el monstruo no viene hacia ella, entonces atacará por su cuenta. Astuto como siempre, Eunos nota que la criatura se acerca y simplemente retrocede, manteniendo la distancia. La arácnida no lo entiende y cree que Eunos está huyendo. En ese momento, nuestro recién nombrado experto en lanzamientos suelta una ráfaga de piedras contra la criatura, que apenas logra esquivarlas. Ahora la criatura intenta retroceder, pero Yunos, ya previendo esto, acorta la distancia. Cada vez más irritada con nuestro héroe, la criatura salta, arquea su extraño cuerpo hacia atrás y escupe nuevamente ese asqueroso veneno en dirección a nuestro héroe. Yunos se pregunta si la criatura está tratando de escapar distrayéndolo con el veneno. Con un salto, nuestro monstruo esquiva el ataque y nuevamente acorta la distancia con la criatura bizarra. Se da cuenta de que todo está saliendo exactamente como él quería. Cuando la criatura retrocede, él cierra la distancia, y si se acerca, él se aleja. Si se acerca demasiado, usa los árboles para limpiar las telarañas y, cuando se presenta la oportunidad, le lanza piedras. Solo tiene que repetir esos simples pasos. La criatura arácnida está al límite y grita a Eunos que luche con honor. Pero nuestro héroe sabe que esa criatura no tiene derecho a exigir justicia. Responde diciendo que esto no es una gran batalla. Esto es una cacería. El proceso se repite, con él eliminando las telarañas usando los árboles, y la criatura tratando de acertarle con su veneno. Finalmente, la noche cae sobre el bosque. La criatura está agotada y se pregunta cuántos días han pasado desde que comenzó la pelea. Se siente como si hubiera pasado más de un mes. Se pregunta cuál es el problema con este monstruo, de entre todas las personas. ¿Por qué tiene que enfrentarse a esto? Y ahora está acorralada. La cruel criatura no comprende del todo lo que está sucediendo. Empieza a ver borroso y su cabeza le da vueltas. Sin duda, se está quedando sin energía, ya que nuestro héroe no le ha dado oportunidad de comer ni descansar. Ya ni siquiera puede producir telarañas o veneno. Débil, ni siquiera nota la piedra que se acerca antes de que golpee una de sus patas. Escupe sangre y siente la brutalidad del impacto. Ahora, temblorosa y agotada, la criatura maldice la situación. Se pregunta por qué está pasando todo esto, teniendo destellos de recuerdos en los que la usaban como sujeto de pruebas y luego despertaba convertida en un monstruo. Demasiado tensa, maldice sin parar y se lanza contra nuestro héroe en un último intento desesperado por cambiar la situación. Pero sin esperar una reacción tan rápida de nuestro monstruo, recibe una nueva ráfaga de piedras. Nuestro protagonista aún estaba lleno de energía y reaccionó al instante, acribillando a la criatura con impactos. La cruel criatura se arrastra por el suelo, sintiendo un dolor insoportable, mientras nuestro monstruo la alcanza y la agarra del cuello. Le da un final brutal a esa repugnante y despreciable criatura. Nuestro monstruo arrastra lo que queda del agonizante ser por el claro mientras este grita. Al llegar a un árbol, le estampa la cabeza contra la corteza y empieza a tallar con sus fuertes garras. La criatura mira aterrorizada lo que está escribiendo. Idioma Furlidos. En ese momento, finalmente comprende que Unos es un experimento genético del Imperio, igual que ella. Nuestro vigilante la observa con una mirada fría y despiadada. Lo que queda de la criatura suplica por su vida. Intenta apelar, diciendo que son iguales, que incluso son camaradas. Sin pronunciar una sola palabra, nuestro monstruo aplasta la cabeza de esa asquerosa criatura. Asqueado por lo que dijo, responde que jamás debería compararse con ella. Desde lo alto de un acantilado rocoso, nuestro monstruo observa el paisaje. Ha pasado un tiempo, y ahora tenemos a nuestro gran héroe, aquel que despertó 200 años en el futuro, transformado en un monstruo. Puede parecer sorprendente, pero ahora se encuentra en el reino élfico, la República de Inel. Lamento haberlos hecho
hecho esperar tanto por el capítulo de la chica elfa, dice. ¿Y qué pasó con la misión de reconocimiento de Kanan? Bueno, respecto a eso, hay algunos puntos. Después de derrotar al hombre araña, nuestro héroe se dirigió a una ciudad en la frontera entre Kanan y Enel, y el punto es que han abandonado la ciencia. Solo hay que ver esas pequeñas armas primitivas ahí arriba. En Enel, la adoración a la naturaleza prevalece sobre la tecnología, lo que ha llevado a una sobrepoblación de monstruos. Y para lidiar con el exceso de criaturas, Kanan equipa sus murallas con las armas de mayor calidad del país. Por cierto, estas ballestas son las mismas de hace 200 años. Un diseño un poco desactualizado, se podría decir. Yunes estaba algo decepcionado y ya no tenía expectativas sobre Kanan. Ahora había llegado el momento de saciar su curiosidad sobre Enel. Descendiendo del acantilado, se dispone a dirigirse a su punto de reconocimiento. Ha estado observando esta región durante 16 días y ya ha aprendido un poco sobre los elfos. Las mujeres aquí están locas, y quién lo diría, también hay hombres. Nuestro protagonista escuchó que son tan hábiles en la magia que ni siquiera necesitan encantamientos para usarla, y pueden hacerlo sin límites. Casi parece que hay trampa en todo esto, si sabes a lo que me refiero. Para los elfos, la magia es parte de su vida cotidiana, la usan para todo, desde recoger cosas hasta lavar. Pero el verdadero terror de los elfos no es su magia. Desde detrás de un arbusto en la orilla de un lago, nuestro héroe se pregunta si ya es el momento. Con una expresión seria, anuncia que la gran amenaza élfica ha hecho su aparición. Y esa amenaza serían las increíblemente lindas chicas elfas con una salud descomunal. Jonabus ya había observado a más de 100 elfas en el lago durante su misión de reconocimiento. Profesionalmente, por supuesto, y todas eran hermosas. Había patrullado esa área en específico muchas veces para estudiar especies peligrosas, claro está, pero ya era hora de seguir adelante. Al llegar a su segundo punto de reconocimiento, nuestro héroe usa su visión especial y las encuentra, junto con la señorita número 6. Entre todas, número 6 es una de sus amenazas favoritas. Tal vez sea una maestra, ya que siempre llega con niños. Nuestro monstruo, por supuesto, se concentra completamente en la amenaza presente y dice que número 6 es un nombre que él mismo le puso. Dentro del lago, la hermosa elfa disfruta con los niños. Le gustaba bastante cuando la ropa se mojaba y se pegaba a toda esa amenaza. Nuestro héroe terminó perfeccionando su técnica de visión con un zoom impresionante. Todo en nombre del estudio de amenazas, por supuesto. Sigue observando atentamente la escena de juegos en el agua. Emocionado, se pregunta si lo harán otra vez. Y entonces lo hacen. Estos niños realmente son maravillosos, ¿no? Parece que número 6 es muy amable y siempre termina cayendo en las travesuras de los niños. La elfa regaña a los niños mientras Yunos asiente, reconociendo que esto es escandaloso, pero que podrían hacer más. Número 6 se marcha, llevándose a los niños elfos con ella. Desde su escondite, nuestro héroe felicita a la elfa por una gran actuación, así como al mocoso que contribuyó a la festividad. De repente, siente un escalofrío. Una elfa con los ojos vendados aparece, exhibiendo todo su poder, si entiendes a lo que me refiero. Nuestro héroe grita que número 8 ha llegado antes de lo previsto, mientras ella permanece allí, mostrando su imponente presencia. Aterrorizado, dice que es una elfa terrible, que no tiene intención de darle ni un momento de descanso. Número 8 es otra elfa que le interesa mucho a nuestro monstruo, y eso se debe al tamaño colosal de su arte mágico, por supuesto. Siempre viene acompañada de sus asistentes. Debe tener bastante estatus en su país. Hay una razón por la que nunca abre los ojos. También es intrigante que su baño parezca un tipo de ritual. Eso la hace aún más mística y enigmática. Y es precisamente por eso que nuestro héroe necesita vigilar de cerca cada uno de sus movimientos. Janos parece bastante feliz y hasta emocionado. Pero aún así, no vemos lo que llamaríamos una reacción convencional. A pesar de esa abrumadora demostración de poder, no había nada que nuestro héroe pudiera hacer. Recuerda a esa despreciable araña lamentándose porque ya no tenía su juguete funcional. Nuestro monstruo cree que esa criatura debió despertar antes que él. Se pregunta si todo ese vacío se acumuló y la convirtió en una mancha. Yunos no puede evitar sentir un poco de compasión por la criatura. Tal vez porque no puede sacarse de la cabeza la idea de que, algún día, él podría acabar igual. Siempre tomándolo por sorpresa, su supresión emocional se activa. Esta función era muy útil, ya que le permitía reflexionar sobre temas pesados que podía apartar de su mente. Un poco más tarde, al atardecer, como los elfos ya no aparecían a esta hora, nuestro monstruo podía recoger algunos suministros y encargarse de los platos. Su técnica culinaria había mejorado. Usando su espada mágica como cuchillo de cocina, preparó una cena un poco insípida. La noche cayó y, después de una comida caliente, nuestro héroe sucumbió al cansancio. Pero tras rodar de un lado a otro sin poder dormir, decidió sentarse. Volviendo al imperio, tal vez encontraría a otros que fueron sujetos de prueba como él. Pero había muchas otras razones también. En realidad, sabía desde hace mucho tiempo que debía regresar al imperio. Pero, ¿por qué no podía decidirse? Recordó el inmenso bosque lleno de ruinas deshabitadas y monstruos. Y también que la fecha registrada se había detenido en el 2 de mayo. Nuestro héroe sabía que el imperio podría seguir existiendo en algún lugar, pero no quería admitirlo. Temía perder la esperanza.
esperanza. Se pregunta si podría terminar igual que aquella criatura. Eunos está realmente preocupado. Piensa que ver a las elfas todos los días realmente lo divierte. Pero, ¿se estaba engañando a sí mismo y simplemente conviviendo con eso? Tal vez era más difícil de lo que imaginaba. Había tomado una decisión. Iría a la capital imperial. Con el amanecer, nuestro héroe recoge sus cosas y emprende su viaje, aún perdido y enfrentado a sus propios conflictos internos. Desde lo alto de un acantilado, observa a las elfas en el agua y dice, número 6 y número 8, me voy. Mientras se aleja, escucha las juguetonas salpicaduras en el agua y piensa en lo difícil que es engañarse a sí mismo. Será mejor que se apure y salga de ahí rápido. Alguien llama a una chica llamada Daira. Un hombre le ordena que se desvista y le pregunta si no tiene intención de convertirse en una gran maga. La chica parece sufrir enormemente mientras llora en la cama, extrañando a sus padres. Si me convierto en adulta, pronto podré regresar a mi ciudad natal. Todavía joven, Daira mira con horror lo que parece ser su tierra devastada. Asustada, se despierta y se da cuenta de que solo era una pesadilla. Aquí estamos en el reino de Canaán. Daira camina por las calles mientras escucha a la gente a su alrededor. Interroga a una mujer astuta, quien dice que ya le ha contado todo a los guardias sobre los monstruos, pero Daira le entrega una moneda. La mujer se alegra y dice que la maga es muy generosa. A cambio, Daira quiere saber toda la información que la mujer pueda proporcionar, incluso los detalles más triviales. La astuta mujer dice que probablemente no tiene información que valga una moneda de plata, pero compartirá todo lo que sabe. Los secuestradores los estaban llevando, pero como si eso no fuera suficientemente malo, apareció un monstruo que coincidía con esta descripción. Los captores huyeron despavoridos, pero era comprensible, dada la escena que presenciaron. La maga pregunta por qué el monstruo atacó la carreta, pero la mujer no conoce la razón. Parecía estar buscando algo alrededor de la carreta, incluso los miró detenidamente, pero luego simplemente se fue. La mujer, un poco turbada, agrega que al menos eso creyó, hasta que él repentinamente regresó. Se quedó ahí mirándolos por un rato y luego volvió a marcharse sin hacer nada. Dice que quizás solo sea intuición femenina, pero le pareció que se enfocó mucho en esa pequeña área de interés en particular. Tal vez así es como ese monstruo ve a las mujeres humanas, pero al final no pasó nada, y se marcharon con cuidado. La mujer entonces comenta que la maga es muy hermosa y que posee unos enormes dones mágicos. Agrega que si Daira está teniendo problemas económicos, puede ir a su establecimiento y ganar mucho dinero trabajando honestamente, por así decirlo. Daira se siente incómoda y la agradece, preguntándose si eso debería tomarse como un cumplido. Mientras camina por las calles, piensa en el monstruo, convencida de que está en Canaán y muy cerca. Pasa junto a un grupo de aventureros que discuten qué hacer con el dinero que ganan y cae en un profundo pensamiento. La maga recuerda al hombre llamándola, diciéndole que tenía un gran talento. A los 8 años, fue con un supuesto tutor que afirmaba que tenía potencial mágico, pero en realidad, solo quería aprovecharse de ella. Fue abusada y vivió a merced de otros, convirtiéndose en adulta solo para ver su hogar devastado por los monstruos. En sus recuerdos, se ve colapsada en el suelo, llorando desesperadamente por lo sucedido. La maga piensa que, mirando hacia atrás, probablemente perdió la razón en aquel tiempo. Se convirtió en una aventurera que cazaba monstruos sin piedad, enfrentando la muerte como algo cotidiano. Hubo momentos en los que fue engañada y abusada por otros aventureros, pero ya nada le importaba. Lo único que la mantenía en pie era su determinación inquebrantable de borrar a los monstruos de la faz de la tierra. Fue precisamente en esa época cuando conoció a los hermanos, Lina y Liesel. Ellos le preguntaron si quería formar un grupo con ellos. Hasta entonces, solo se había unido a grupos ya formados. Esta sería la primera vez que participaba en la creación de uno. En ese momento, solo para unirse a su equipo. Al principio, todo fue bastante informal, pero con el tiempo, compartieron alegrías y dificultades. Después de tanto tiempo juntos, recuerda a Liesel emocionado por haber derrotado a un ogro con una espada mágica, y también a Lina curando a Gista, quien pensó que iba a morir en esa batalla. Liesel preguntó qué hacer con la espada mágica y sugirió que Daira la conservara, ya que era la líder. Sonriendo, ella le dijo que se hiciera digno de la espada, y él asintió con entusiasmo. La maga sintió que ese grupo temporal se había convertido en su hogar. Daira dice que los monstruos siempre le han arrebatado todo lo que más amaba. Decidida, declara que la espada prueba que ella y su grupo tenían un lugar juntos, y que la encontrará, sin importar el costo. Finalmente, recuerda a Lina suplicándole que volviera con vida. Daira le dice que la espere y sigue su camino con pasos firmes. Nuestro héroe camina por una ciudad en ruinas, observando su entorno. Piensa que es bastante fácil notar cuando un lugar fue escenario de algún tipo de batalla. Eunos había dejado a Enel y avanzó lo más rápido que pudo hacia el Imperio Furlitos. Al caer el sol, llegó a estas ruinas. Dada la ubicación, cree que se encuentra en la ciudad de Idris, pero es difícil estar seguro, dada la devastación del lugar. De repente, se da cuenta de algo. ¿Podrían los elfos ser responsables de esto?, se pregunta. Dice que ha tenido algunos encuentros con los elfos antes, recordando a las saludables chicas elfas.
Pero, por supuesto, eso era solo una pequeña broma. Nuestro valiente héroe levanta el pulgar, esperando un poco de apoyo. Pero parece que sus únicos compañeros son unos grillos que pasan por ahí. Cuando Mike cayó, nuestro monstruo no sintió cansancio, así que siguió corriendo hacia su destino. Finalmente, mientras avanzaba, vio algo que cortaba el oscuro cielo frente a él. Había encontrado algo que reconocía, la torre de hierro de Subaru. Se maravilla con la tecnología del Imperio. La torre estaba un poco inclinada, pero aún se mantenía en pie, imponente. Un destello de memoria le muestra a una familia visitando ese mismo lugar. Yune sigue observando la torre y se da cuenta de que algunos lugares le traen recuerdos de su familia. Un ruido detrás de él lo saca de sus buenos recuerdos. Se gira y ve un montón de apestosos goblins. Les dice que podría haber sabido dónde estaban solo por su mal olor. Parece que hay un montón de ellos aquí. ¿Podría haber una reina cerca? Nuestro monstruo siente que este es el momento perfecto. Necesita desahogarse y relajarse un poco. Un hermoso sol se eleva en el horizonte, iluminando la masacre un tanto excesiva causada por nuestro heroico monstruo. Janos ya ha vuelto a su imparable carrera. Pensó que exterminar a todos esos goblins tomó más tiempo del esperado, pero ya debería poder ver la ciudad de Aega. De repente, más adelante, más allá de los árboles, surge una ciudad. La ve y se da cuenta de que luce más arruinada de lo que esperaba. Una extraña inquietud se apodera de él. Algo en esa ciudad a lo lejos es muy diferente de la Aega que recuerda. Cada ciudad por la que había pasado estaba cubierta de vegetación, pero Inga era completamente gris. Juno siguió avanzando mientras reflexionaba sobre esto. Una vez dentro de la ciudad, confirmó sus sospechas. La ciudad había sido completamente incinerada. Se pregunta si fueron los elfos, pero incluso en la guerra, porque habrían necesitado reducir toda la ciudad a cenizas. Nuestro héroe considera una posibilidad. Se pregunta si esto pudo haber sucedido después de que dispararan el arma final. Era totalmente posible que el Imperio hubiera hecho esto, y si era cierto, Aega podría haber sido reducida a cenizas. Con el arma final, el Imperio pudo haber causado esta devastación. Desde que dejó Enel, nuestro héroe no había dejado de correr, e incluso tuvo que luchar contra los goblins. Pronto necesitaría descansar. Tenía que llegar a la capital lo más rápido posible, y entonces se da cuenta de algo. Había algo que no había notado antes, o tal vez simplemente no quería admitirlo. Y había estado frente a él todo este tiempo. Nuestro monstruo había llegado a un enorme cráter. Con un salto, desciende y nota que el agua se ha acumulado en el fondo. Junos nunca había estado en una playa, pero imagina que esta debe ser una sensación similar. Al evaluar el tamaño del agujero, se pregunta cuántos explosivos habrían sido necesarios para crearlo. Esto explica por qué el canon abandonó la tecnología. Este es uno de los efectos secundarios que conlleva. No quiere admitir que su amado Imperio fue el responsable de esto, pero ¿quién más podría haber sido? Se cuestiona si el Imperio había tomado el camino equivocado. Frustrado y decepcionado por todo esto, se desahoga en medio de ese enorme cráter. Es tan tierno ver a nuestro gran monstruo completamente embobado. Se agacha un poco detrás de los arbustos, encontrando el ángulo perfecto para admirar a su musa. Nuestro monstruo nos saluda con una pequeña ola de la mano. Como ya lo esperaba, el Imperio Furlous estaba completamente destruido, al menos, se había autodestruido. Llega a la conclusión de que, en este caso, necesita centrarse en la mayor amenaza conocida, los elfos en su verdadera forma. Claramente, por eso nuestro dedicado héroe se sacrifica, observando a los elfos un día más. Aprecia la naturaleza mientras piensa que esto podría ser una forma de escapismo. Sí, debe ser eso, una forma de escapar de la realidad. Pero, ¿y si en algún lugar alguien del Imperio hubiera sobrevivido y pudiera convertirlo de nuevo en humano? Sin embargo, ese pensamiento positivo se desmorona rápidamente. No es que odiara esta forma, pero en el fondo le gustaría volver a ser humano algún día. Pero por ahora, su enfoque estaba en toda esa naturaleza abundante. Bien, pensó que sus deseos podrían ser un problema, pero al final, lo estaban ayudando a mantenerse cuerdo. Si no podía volver a ser humano, sería mejor para su salud mental aceptarse como un monstruo. No quería que fuera así, pero estaba bien. Nuestro héroe no tenía que abandonar la esperanza todavía. Incluso como monstruo, podía experimentar una vida humana hasta cierto punto. La clave era disfrutar la vida. Pero había algo que en este momento dejaba a nuestro monstruo bastante insatisfecho. La comida era horrible. De verdad quería un poco de sal para sazonar su carne. La sal del Imperio era mala. No le quedaban muchas opciones para conseguir un poco. Así que tendría que recurrir a un préstamo inocente. Con todo decidido, estaba emocionado. Conseguiría un poco de sal en el canon, y así nuestro héroe se dirigió allí dando pequeños saltos de alegría. Mientras tanto, en el canon, había un hombre muy perturbado. Parece que nuestro capitán está un poco mal de la cabeza. Un hombre le dice a Orlando que está seguro de que ya le había dicho algo antes. Muy irritado, le dice que el capitán necesita aprender a leer, y Orlando se defiende diciendo que al menos sabe escribir su propio nombre. Continúa y pregunta si nuestro guerrero no había visto a los demás estudiando. Orlando confirma, pero no parece importarle demasiado. El hombre se rinde y dice que leerá las partes importantes para él. El capitán dice que el tipo es muy amable.
Orlando menciona que alguien destruyó una colonia de goblins él solo, y el otro hombre dice que eso es difícil de creer. El líder agrega que, después de encontrarse con esa nueva especie de monstruo, parece totalmente posible. Cuestiona el hecho de que un monstruo tan grande tenga un nivel de amenaza tan alto y pueda haber causado aún más daño. El otro hombre se sorprende, mientras que el capitán dice que cuando eso sucede, la recompensa por la caza aumenta, y los únicos que la reclamarán serán ellos. Akatsuki no Senju. El otro hombre lo mira sorprendido y finalmente dice, tienes la palabra, dinero, escrita por toda la cara. Irritado, le dice al capitán que se controle. Él acepta, pero dice que aún así quieren el dinero. Hablan de que han gastado mucho en armas para el combate y también en entrenar nuevos reclutas. Orlando comenta que están bien abastecidos de armas, pero que parecen estar escasos de magos, lo cual es algo común. El otro hombre dice que, hasta donde sabe, Siserie no tiene muy buenos magos. Nuestro capitán se pierde en sus pensamientos, preguntándose si podría haber una maga hermosa que no necesite dinero, preferiblemente una que sea muy poderosa y llena de salud, si entiendes lo que quiero decir. El hombre de pie dice que llevará esta conversación a Annie, y nuestro capitán entra en pánico. Orlando tartamudea y pregunta por qué. El hombre se ríe y dice, veamos por qué. Dice que acaba de recordar que en la taberna hay una bebida de 200 años de antigüedad. Si el capitán la bebe, tal vez olvide todo esto. Con total confianza, nuestro capitán se levanta y dice, trato hecho. El hombre le agradece tan amablemente. Y, de repente, mira quién entra por la puerta. La muy saludable Annie. Abre la puerta y anuncia que el capitán invitará a todos en la taberna esta noche. La multitud estalla de emoción. Orlando parece un poco preocupado por el dinero que se está gastando, pero el otro hombre dice que se lo merece por ser tan flojo. Nuestro grandulón con una mirada amenazante está en la zona. Parece que estos bandidos están un poco asustados de nuestro héroe. No tuvieron mucha suerte. Jonas no tiene idea de qué están hablando, pero está seguro de que le tienen terror. Tan pronto como llegó a Canaán, nuestro héroe atrapó a unos bandidos atacando una caravana de comerciantes. Piensa que algunos de ellos están en un estado bastante escandaloso. Ese es el número 1, concluye, pero hay algo ahí que parece actuar como relleno. Había tantas cosas pasando que nuestro héroe no sabía si decir buen trabajo con la creatividad o descansen en paz. Juno vuelve a la realidad cuando el grupo de bandidos lo ataca, aunque de manera bastante ineficaz. Se pregunta por qué están atacando cuando deberían haber huido mientras podían. ¿Podría ser que su líder sea un goblin? Con un ataque poderoso, declara que contra bandidos como estos no se contendrá, y destroza a uno de ellos. El tipo sale volando, completamente destruido, y ahora los bandidos finalmente parecen entender el mensaje. Empiezan a correr desesperados, pero nuestro monstruo dice que ya es demasiado tarde para huir. En este punto, ya no puede detenerse, y derriba a otro bandido mientras dos más intentan escapar. Con un movimiento rápido y poderoso, alcanza a los otros dos en un abrir y cerrar de ojos y acaba con otro. El último que queda se arrastra por el suelo, presenciando la carnicería que se desarrolla. Tiembla y se orina encima, repugnante. La imponente sombra de nuestro monstruo se cierne sobre el último bandido con vida. Como solía decir su mentor, debemos tomar la iniciativa para irritar a la gente. Sí, Sensa, dice nuestro monstruo con una mirada determinada. Con un golpe preciso, acaba con el último bandido. Piensa que todos sus mentores fueron hombres, pero tiene mucho que agradecerle a ese maestro del deber educativo. Observa el desastre que ha hecho. Una vez más, no pudo controlarse, aunque fueran bandidos. Esos tipos seguían siendo humanos. Bueno, eran bandidos que mataban personas, y desde la perspectiva de Canon, evitarse el problema de un juicio era en realidad una suerte. Así que consideren esto como el pago por encargarme de estos bandidos. Ahora nuestro héroe está muy feliz y les agradece por la carga. A medida que Juno se acerca, algunas personas parecen un poco aterradas. Pasa un tiempo y aquí tenemos a nuestro gran héroe, verdaderamente feliz. Finalmente ha adquirido su mayor tesoro, 2 frascos de sal. Hablando de sal, todo lo que había estado comiendo era carne seca. Ahora no puede esperar para cocinar todo tipo de cosas. A pesar de la cantidad de vagones, el botín fue un poco decepcionante. Un poco de lana para amortiguar los frascos de sal y este insípido frasco de agua. Esta cosa parecía bastante cara y bien hecha, así que lo guardó, pensando que podría ser algún tipo de objeto mágico. Yunes intentó varias cosas, pero nada sucedió con el frasco, hasta que notó que también tenía un agujero en la parte inferior. Pensó que podría ser un frasco de agua que formaba parte de una estatua de fuente. Bueno, independientemente de su propósito original, era inútil para nuestro monstruo y lo descartaría. Se recuesta y piensa que cuando llegue la mañana, irá a comprar un contenedor adecuado para la sal, para que no se rompa durante sus viajes. Juno se dio cuenta de que había estado viajando mucho entre países y que tener una base dentro del imperio sería útil. Se quedó recostado, relajado, hasta que comprendió que su idea era brillante. Podría almacenar suministros en ese lugar y sus esfuerzos serían bien recompensados. Además, serviría como un escondite secreto. Después de todo, en el fondo, seguía siendo solo un tipo común. Y la idea lo emocionaba muchísimo. Ahora necesitaba pensar en el mejor lugar para su escondite secreto. Estaba realmente entusiasmado con ello. Mientras caía la noche, pensó que el día siguiente sería bastante ocupado. Finalmente, había regresado a su tierra natal. Le tomó un poco más de lo esperado, ya que llevaba en su bolsa unos frágiles y preciados frascos de sal. Sentía que estaba cada vez más cerca. Entonces,
tuvo la impresión de haber visto algo. Creyó haber detectado un color en el bosque que no debería estar allí, tal vez un artefacto. Los árboles obstruían su visión especial, así que por ahora decidió acercarse. Con un sprint, nuestro héroe se dirigió hacia el lugar, tratando de captar más detalles con su vista. Deteniéndose abruptamente, se preguntó, ¿podría ser? Y luego concluyó que no, que aunque intentara evitarlo, no había nada que pudiera hacer al respecto. Yunos observó un lugar que parecía una fortaleza. En realidad, se parecía mucho al sitio donde despertó por primera vez. Trató de no pensar demasiado en ello, ya que ese lugar marcó el comienzo de su pesadilla. Pero ahora que había encontrado ese lugar, no podía simplemente ignorarlo. Apretando los puños para reunir coraje, nuestro héroe avanzó hacia la estructura. En otro lugar, Daira llegó a un sitio que reconoció como una antigua fortaleza imperial llamada Canis. Observando desde lejos, dijo que nunca pensó que tendría que atacar una base de goblins. Esa solía ser una fortaleza de Canon. Tenía cierto significado y fue ocupada por el imperio durante un tiempo. La maga y su grupo de amigos irrumpieron en el lugar, causando caos. Dara parecía tener ciertas dificultades, pero no podía evitar sus recuerdos, ya que antes había aceptado una misión muy similar a esta. De cualquier modo, culpaba a nuestro monstruo por estar completamente agotada, pues había tenido que viajar hasta Canon. Un hombre la vio desde la distancia y se acercó con un saludo. El tipo preguntó cuánto costaría una noche con ella, tomando a nuestra maga completamente por sorpresa. Se irritó enormemente y pensó que todos eran unos idiotas. Se dio la vuelta y le dijo que hiciera su trabajo, ya que la reina estaba dentro de esa fortaleza. Mientras se alejaba molesta, otro soldado le dijo al tipo que ella era una maga de Siseria, y este de inmediato lamentó sus palabras. En Siseria, había dos casas mágicas poderosas, Kinoushite y Etu, y si usaba el nombre Kinoushite, significaba que era muy poderosa. Aterrorizado, el soldado se sintió un poco aliviado de no haber terminado convertido en un montón de cenizas, y su compañero asintió, comprendiendo la situación. Comentaron sobre el abrumador poder mágico de la maga, si sabes a lo que me refiero, y se estrecharon la mano en señal de acuerdo. Segundos después, uno de ellos recibió una enorme roca en la cara. El sol había salido y la batalla había comenzado. Desde lo alto de las murallas de la fortaleza, los goblins atacaban con todo lo que podían arrojar. Dara, sin piedad, lanzó un hechizo y eliminó a decenas de goblins. Los otros magos comentaron que los Kinoushite eran realmente poderosos. La maga los escuchó y pensó que no quería que la llamaran así, ya que le recordaba a su inútil tutor. Después de eso, anunció que se había quedado sin magia y que se retiraría. El líder estuvo de acuerdo y le dijo que había hecho un gran trabajo. Sentada en la tienda, descansando, escuchó a alguien acercándose y quejándose sin parar. Orlando refunfuñaba diciendo que los magos eran poco confiables, que cuando se quedaban sin magia, simplemente iban a descansar y eso era todo. La maga pensó que tener a un caballero del ejército como supervisor era una de las razones por las que no quería este trabajo. Solo quería quemarlo todo y terminar de una vez. Pero parecía que querían reutilizar la fortaleza, así que necesitaban minimizar los daños. Dijo que todos los nobles eran iguales y los envidiaba por no arriesgar sus vidas mientras hacían tan poco trabajo. Parecía que los goblins se habían quedado sin municiones y los soldados estaban comenzando la siguiente etapa de la invasión de la fortaleza. Una vez que tomaron los muros exteriores, el resto fue rápido. Cuando las puertas se abrieron y los soldados entraron, solo quedaban la reina y algunos seguidores. Orlando estaba disfrutando el momento y se acercó a la reina para acabar con ella con su enorme espada. Nuestra maga observó cómo la reina dejó de ser una amenaza y se convirtió en nada más que un blanco para las flechas. Al final de la batalla, hubo pocos muertos y heridos, y con la fortaleza recuperada, se consideró una victoria total. La maga escuchó a los soldados alardear sobre cómo el señor estaba satisfecho, todo gracias a sus excelentes instrucciones. Se sintió un poco irritada porque el soldado era arrogante y más bien había sido un estorbo en lugar de una ayuda. Orlando se acercó a la maga con su compañero y la felicitó por un trabajo bien hecho, pero ella estaba acostumbrada a tratar con hombres tontos. Darius se burló y dijo que era igual a los demás. El guerrero se defendió, diciendo que no lo era, que realmente la estaba elogiando por su buen trabajo. Ella lo miró por encima del hombro y le cuestionó, ¿trabajo? Orlando asintió, diciendo que era el líder de un grupo y se presentó junto con su compañero. Aprovechando su curiosidad, va directo al grano y le dice que quiere contratarla. Dara ve una oportunidad y le pregunta si ha escuchado algo sobre los rumores de un nuevo tipo de monstruo. Orlando es honesto con ella y le dice que ya se ha encontrado con él, pero que su grupo carece de magos hábiles. Ella sería una gran incorporación. Dara responde con tanto interés que los hombres incluso se sobresaltan. Luego les dice que le den todos los detalles de su propuesta. De vuelta en el complejo tecnológico del imperio, nuestro héroe se topa con algo un poco extraño. La puerta de salida del complejo estaba abierta. En el interior, ve un agujero en la pared que parece derretido. Más adelante, llega a un hueco de ascensor que no parece muy profundo. Nota que también hay un pasaje abierto que parece haber sido derretido, pero algo más llama su atención. Levanta la mano y la encuentra cubierta de hilos. Rápidamente asocia este lugar con la criatura parecida a una araña que había derrotado. Siguiendo por el estrecho pasaje, encuentra la puerta blindada abierta. Manteniéndose alerta, nota un sonido proveniente del interior. Parece que algo sigue funcionando. Considera la posibilidad de que haya un generador en funcionamiento y que quien
haya estado aquí antes descubrió cómo operar la puerta. Por supuesto, nuestro héroe investiga, y tenía razón. Esta instalación usa agua subterránea para generar energía autosustentable. Junos encuentra máquinas aún operativas y la información que recopila no deja lugar a dudas. Basándose en el deterioro, el generador no duraría más de 300 días. Quería pensar en una forma de extender su vida útil. El lugar parecía estar bien protegido contra invasiones y todavía tenía electricidad. Era perfecto. Celebrando enormemente, Junos decide que este será su base imperial secreta. Ahora que tiene más espacio en su mochila, puede regresar a Inel para recolectar algunas cosas. Pero antes de eso, nos encontramos nuevamente con la gran amenaza de los elfos. Nuestro héroe está de vuelta en ese pequeño arbusto cerca del lago de los elfos. Después de todo, necesitaba reponer energías. Parecía que los niños elfos estaban planeando algo. Mientras uno mostraba con orgullo un pez, otro se acercaba sigilosamente por detrás, ejecutando un plan bien elaborado y complejo. Los niños elfos eran crueles e implacables. Nunca dejaban en paz a su tutor. Parecía que esta vez se habían pasado un poco, pero todos estaban felices. Eso era lo que importaba. Tan rápido como comenzó, el tiempo de juego terminó y el elfo regañó a los niños. Hay que admitirlo, sus planes están evolucionando. Junos se dio cuenta de que los elfos no eran tan diferentes de los humanos y que mantener una buena relación con ellos podría ser importante. Además, los elfos vivían por mucho tiempo y podrían saber algo sobre los 200 años que había perdido, pero sin entender su idioma, sería difícil. Pero no tenía prisa, podía tomarse su tiempo con eso. Por ahora, regresó al imperio, sabiendo que solo había venido aquí para comprobar si la salud de esos elfos estaba en buen estado. Muy lejos, en el reino de Canaán, Armbale parecía estar leyendo algo preocupante hasta que alguien lo interrumpió, cuestionándolo mientras entraba en su oficina. Marcus, el líder de un grupo de mercenarios llamado Llama Dorada, dijo que podía sentir la tensión desde afuera. Argyle parecía molesto y observó al hombre. El hombre en el escritorio dijo que se había emitido una orden para que los grupos, junto con el ejército, eliminaran la nueva especie de monstruo. Marcus dijo que el monstruo parecía atacar solo a los bandidos y cuestionó si no era una reacción exagerada por parte del gobierno emitir tal orden. Arne dijo que era una cuestión de orgullo del señor. Parecía que, entre los bienes robados, había una réplica de un objeto valioso que se suponía sería utilizado como símbolo en otra ciudad. Frustrado, dijo que era absurdo lanzar un ataque por una razón como esa y que, para el señor, sus vidas no tenían valor. Si al menos hubiera una recompensa decente. Pero si fallaban, la culpa caería sobre los mercenarios, y si tenían éxito, el ejército se llevaría el crédito. Marcus escuchó en silencio, reflexionando, y le aconsejó a Ángel que no se culpara demasiado por esto. No le hacía ningún bien. El líder del grupo de mercenarios se disculpó y dijo que su grupo no participaría en este asunto. No le importaba su vida como un viejo inútil, pero tenía que cuidar de su grupo. Arndel estuvo de acuerdo y dijo que haría lo mismo. Deseaba que todos los grupos tomaran la misma decisión, pero sabía que el grupo de Orlando tenía participación obligatoria. Esto provocaría que otros grupos se unieran, compitiendo entre sí. Marcus dijo que al menos eran hábiles y que podrían llegar hasta el final, pero el hombre en el escritorio dijo que el viejo dudaba de ello. El anciano sonrió y dijo que cuando envejeces, te vuelves un cobarde, y que eso era inevitable. Terminó diciendo que sentía como si fuera una premonición, que aunque no lo hubiera visto, podía percibirlo. Muy lejos, nuestro héroe se sentía muy feliz al saber que estaba en un territorio deshabitado por humanos. Si te gustó, suscríbete, dale like, comenta y comparte con tus amigos. Si no te gustó, compártelo con tus enemigos. Nos vemos pronto.